Sí, gracias, buenas noches, hermanos, por estar aquí con un poco de su tiempo para retroalimentarnos en este tema. Pues bien, hoy vamos a dar, como dijo el hermano, acerca de las reuniones de coordinación de templo e historia familiar. Dame tantito. Aquí tenemos ya el tema. Este viene en el manual general, en la sección 25.2.7. Habla acerca de las reuniones de coordinación de templo e historia familiar. Esas reuniones, pues, como lo dice, ¿verdad? Tienen el propósito de coordinar la obra de templo e historia familiar. Y la coordinación es unir algunos elementos para que tengan un propósito. Es decir, en este caso es trabajar en la obra de templo e historia familiar. Vamos a ver las características que tienen estas reuniones, quiénes asisten a estas reuniones, cuál es el propósito de estas reuniones y las herramientas que debemos de utilizar para trabajar o ser más eficientes en estas reuniones. La primera va a ser las características y ahí en el manual nos dice algunas características de estas reuniones de coordinación. Primero nos dice que las reuniones deben de ser breves e informales. Es decir, no tenemos en el manual solo marca que deben ser breves, no hay un determinado tiempo específico, pero sí nos pide que deben de ser breves, ¿no? Y también que deben de ser informales. Otra característica de estas reuniones es que se van a llevar a cabo de forma regular. Aquí tampoco nos da una frecuencia, no nos especifica una frecuencia de tiempo, pero eso va a depender mucho del lugar donde ustedes estén, la zona o su presidencia de área, que también a veces nos dan algunas instrucciones. En mi caso, en mi estaca, estas reuniones el presidente las ha pedido que sean de forma semanal, porque así se están llevando también las reuniones de obra misional. Entonces las pide que también sean de forma semanal. Va a depender mucho tanto las necesidades del bar o las instrucciones de estaca o de la primera presidencia, perdón, de la presidencia del área. Entonces, el manual nada más nos marca que debe ser de forma regular. Hay en algunas otras áreas donde lo llevan cada mes, cada 15 días o cada semana. Eso va a depender de las necesidades y las indicaciones de nuestra área. Otra característica de estas reuniones es que el que debe dirigir estas reuniones es el líder de templo e historia familiar. Otra característica que tiene es que se deben llevar a cabo en persona o a distancia. Entonces, no están limitadas. Tenemos ya con la tecnología, pues tener esta opción de que pueden ser presenciales o pueden ser a distancia, que depende pues también de los hermanos o del que estén ahí. También nos dice que estas también se pueden llevar a cabo de otras formas. ¿Qué otras formas ustedes consideran que se podrían llevar a cabo estas reuniones? Por videollamadas puede ser también. Ah, sí. Sí, así es, Por puede ser WhatsApp. por WhatsApp. Sí, así es. O también puede ser por correo, que el que más usamos es el de WhatsApp. De hecho, la mayoría de los barrios lo que hacemos es un grupo de WhatsApp para las hermanas o hermanos que deben de asistir, se realiza ahí un grupo de WhatsApp. E incluso ahí se pueden dar algunos avances de, este,
de las asignaciones o las tareas que les han encomendado. ¿Tienen alguna duda con las características de estas reuniones? No, No, gracias, hermana. Bien, ahora vamos a pasar a quiénes asisten, deben de asistir a este tipo de reuniones. Pues si podemos observar, es un representante de cada organización, sociedad de socorro, quórum de élderes, bueno, y los consultores, ¿verdad? Primaria, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Son las 5 organizaciones junto con los consultores. En Sociedad de Socorro va a ser la consejera asignada a Templo e Historia Familiar. En el quórum de élderes va a ser el consejero asignado a Templo e Historia Familiar. Usualmente, se les asigna, tenemos 2 consejeros en una presidencia y se asigna a uno la obra de Templo e Historia Familiar y al otro consejero la obra misional. Entonces, así va a estar. En el caso de los consultores, estos son llamados, son consultores de Templo e Historia Familiar de barrio. Ellos tienen que estar en estas reuniones. En el caso de la organización de hombres jóvenes, pues va a estar asistiendo un ayudante del quórum de presbíteros. Si no hubiera un ayudante del quórum de presbíteros, puede ser el presidente de maestros o el presidente de diáconos quienes pueden estar asistiendo a estas reuniones, si no hubiera un quórum de presbíteros. A veces se nos da que en las ramas, pues no hay pues tantos jóvenes y entonces, pues alguno de ellos, de los jóvenes, ella es el ayudante del quórum, presidente de maestros o de diáconos, pueden asistir a esta reunión. Y en el caso de las mujeres jóvenes, es una miembro de la presidencia de la clase, es la que debe de asistir a estas reuniones. Y en el caso de primaria, también es una consejera asignada a templo e historia familiar. Ese es, ay, este es un poco más reciente, cuando empezaron a organizar la obra de templo e historia familiar a través del modelo de liderazgo, el plan de templo y las reuniones de coordinación. Fue aproximadamente como por el 2019 y en el 2021 vienen a hacer una actualización en el manual, donde en la primaria, también va a ser lo mismo que Sociedad de Socorro y que el Quórum de Élderes. Esto es muy reciente y hay muchos barrios donde todavía no lo están trabajando. Entonces ahí en la primaria también va a haber una hermana, una consejera asignada a que ayude a los pequeñitos a prepararse a la senda de los convenios, es decir, a su bautismo. Va a ayudar tanto a los papás como al pequeño, esta líder, esta consejera, a ayudarlos a que se preparen para esta senda de los convenios, a su bautismo. Entonces, esa consejera va a estar asignada a lo que es la obra misional. Y la otra consejera, ella va a ayudar una vez que ya el pequeño ya está bautizado y tiene una cédula de miembro, pues va a ayudarle a poder progresar en la obra de templo de historia familiar, como crearle una cuenta con permiso de sus papás, crear una cuenta de Family Search, ayudarle a empezar a hacer su árbol genealógico y empezar a trabajar en su historia familiar de estos pequeñitos para irlos preparando. Aquí en este caso, a veces en la primaria, por ejemplo, hablamos nosotros de enviar nombres al templo, es una de nuestras metas, pero con los pequeñitos, pues ellos tienen de 8 a 11 años que están en primaria, que ya pueden tener su cuenta, pero no pueden ir a hacer los bautismos, pero sí puede ser la opción, puede ser o que lo envíen al templo sus tarjetas que ellos logren imprimir, que las envíen al templo o que sus papás les ayuden. O la otra opción, y eso bueno lo sugerí en mi barrio, la otra opción es que los hombres jóvenes y mujeres jóvenes, que esos niños impriman sus tarjetas y se las den a los hombres jóvenes y mujeres jóvenes cuando van al templo y ellos les ayuden también a hacer las ordenanzas.
Entonces, sí, los pequeñitos también pueden enviar nombres al templo. No sé si tengan ahí alguna duda o ya lo practiquen en sus barrios, esta parte de trabajar con la primaria. No, ninguna duda. Bueno, aquí en mi barrio, la verdad, lo están trabajando, pero muy poco, aunque ya tiene tiempo, porque en el 2021 fue que se hizo esta actualización donde también las consejeras van a estar, las consejeras de primaria van a tener también esa asignación, dentro de lo que es su ámbito de los pequeñitos. No sé si ahí tengan alguna duda. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, ay, permítanme. Ay, esos quienes asisten, permítanme tantito. Sí, aquí. Bueno, también vamos a ver lo que es el propósito de estas reuniones de coordinación. En el manual, ahí también nos dice que tiene tres propósitos y el primero nos dice que es coordinar los empeños para implementar el plan de templo e historia familiar de barrio. Aquí está la palabra clave, coordinar los empeños para implementar el plan de templo e historia familiar de barrio. Recordemos que debemos de estar trabajando en todos los barrios con un plan de templo. No importa si solo sean 3, 4 metas, pero ese es nuestro plan de templo del nuestro barrio. Entonces, cada que esté esta reunión de coordinación, tienen que ver sus metas de templo e historia familiar que tienen en este plan. Y entonces, todos los líderes que se habló en la anterior, todos ellos pues deben de estar haciendo sus empeños, sus trabajos para que se pueda implementar ese plan de barrio. Un paréntesis, también aquí, estos que están aquí, todos estos miembros que deben de asistir, con ellos se puede hacer un grupo de WhatsApp. El líder lo puede hacer y lo puede estar administrando. Es ahí donde se pueden estar también comunicando. Y acá entonces nos dice que debemos coordinar estos empeños. Entonces, todos los que asisten a esta reunión, más los miembros, debemos de conocer el plan de templo de nuestro barrio. Aquí también, ese es uno de los propósitos. Aquí también nos dice que otro propósito es planificar cómo ayudar a ciertos miembros específicos del barrio para que puedan recibir las ordenanzas del templo. Aquí es algo importante, ¿verdad? El planificar, pues es el establecer ciertas acciones, ciertas estrategias para poder ayudar. Aquí nos dice de ciertos miembros específicos. ¿A quién se referirá ciertos miembros específicos, hermanos? ¿Nuevos conversos? Así es. Sí, uno de esos es esos ciertos miembros específicos. En el manual nos marca el orden, que sería los miembros nuevos o recién conversos. Los otros miembros específicos son aquellos miembros, ya no se llaman miembros inactivos, se llaman miembros menos activos. Entonces, o bien hermanos que están regresando a la iglesia. Y los otros miembros, pues son los miembros activos. A eso se refiere esta parte que nos dice ciertos miembros específicos. Y en ese orden es como debemos de trabajar. Cuando estamos en esta reunión de coordinación, tenemos que trabajar en ese orden. Primero con los miembros nuevos o recién conversos, después los menos activos y al último con los activos. Entonces, a esos tres tipos de miembros les debemos de ayudar, tenemos que planificar, es decir, determinar ciertas acciones, ciertas estrategias para que ellos se preparen para recibir las ordenanzas del templo. Ese es uno de los propósitos. Entonces, en estas reuniones de coordinación tenemos que estar hablando ya en estas reuniones ya esos ciertos miembros
ya deben de tener nombres, ¿verdad? Ya debemos de saber los nombres de quienes podemos ayudar para que se preparen para recibir las ordenanzas del templo, es decir, las ordenanzas personales. Es el segundo propósito que nos marca el manual. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, hermanos? No, 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 está también. bien. Gracias. Y el Hermano tercer Guevara, propósito, el hermano Guevara ha levantado su mano, perdón, Mérida. sí, sí, digan, Sí, hermanos, buenas noches. buenas Eh, noches. Muy interesante lo que dice la segunda parte, ¿no? De que dice planificar cómo ayudar a ciertos miembros específicos. Usted mencionó claramente tres grupos. Yo creo que Sí. habría un cuarto, si es que estamos hablando de ordenanzas personales. Son aquellos miembros que van a cumplir un año de miembros y se van a investir y dependiendo del caso, se pueden sellar, ¿no? Entonces también con ellos habría que trabajar, sería un cuarto grupo, ¿no? De hecho, el manual marca como miembro nuevo el hermano que tiene un día de bautizado hasta 12 meses. Entonces ahí es donde ya incluye a los hermanos que tienen menos de un año. se, se le debe ayudar a este hermano, ¿no? Y Así recordemos es. ahora que ya, al menos en el Perú, el proceso ya está a cargo de los obispos y presidentes de estaca. Pasar las entrevistas, verificar toda su información, aprobar sus recomendaciones, ¿no? Ya el templo ya no lo hace. Al menos en el Perú ya se empezó ese proceso, ¿no? Entonces hay que ayudarlos y decirles, hermano, ya tiene que ir y pedir que el obispo lo entreviste, ¿no? Para que se pueda investir o se pueda sellar, ¿no? Ok, gracias, hermano. Bueno, aquí en cuanto a prepararse también, no sé si allá en sus barrios, pero aquí todavía toman un curso de preparación para el templo. Entonces, es una forma de poder ayudarles o ir a agendar una entrevista con el obispo, pues es parte de esa planificación de esas acciones que podemos ayudarles para que reciban las ordenanzas del templo. Claro, Entonces, el curso ayuda muchísimo, sí, ¿no? Pero no es un requisito para poder investirse. sí, así es, nada más es para prepararlos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Pues yo diría que son 7 clases para prepararse para poder investirse e ir al templo. Sí, hermano, gracias. Dice Hermano ahí También, su... Ricardo, hermanito Ricardo también ha levantado su mano. Sí. sí, buenas noches. También es muy importante poder, los líderes y si nosotros lo que trabajamos con ellos como consultores, también es bueno invitarlo a que no tengan este, una ilusión positiva de que, bueno, haciendo el curso ya puede entrar al templo, porque muchas veces, según la entrevista al obispo, es el que va a decidir si puede hacerlo o no ese curso o puede participar o no. Por ejemplo, a lo largo de muchos años y tiempo aquí en mi barrio, yo he sido el instructor de preparación para el templo y personas que en mis ojos estaban disponibles y dispuestas que podían tomar, el obispo me decía que no porque tenían que cumplir o pasaba algo y que eso, bueno, en su entrevista necesitaban corregir y que incluso no estaban para poder tomar esos cursos. Algo muy interesante, más allá que el manual diga una cosa, pero en realidad quien va a interpretar a la luz del espíritu y el que va a conocer a sus ovejitas, como se dice, es el obispo. Ok. Sí, hermano, gracias. Sí, aquí de hecho dice cómo ayudar. Eso es lo que nosotros solo vamos a hacer, a ayudarles. Y sí, pues ya sabemos que eh, esto no lo determinamos nosotros, pero sí les vamos a ayudar a prepararse. Gracias, hermano. El tercer propósito que nos marca el manual es que en estas reuniones debemos planificar, es decir, trazar cursos de acción, asignaciones
para cómo ayudar a ciertos miembros específicos del barrio con su obra del templo y de historia familiar. Igual, aquí en ese propósito, pues nos habla de ciertos miembros específicos que pues son los mismos, ¿verdad? Miembros recién conversos o nuevos conversos, menos activos y los activos. Em, pero aquí vamos a ayudarles o planificar acciones para que trabajar con su obra, con la obra del templo y de historia familiar de estos miembros. Entonces, si podemos ver, son tres propósitos que tenemos en estas reuniones que tratar. Implementar el plan de templo, ayudar a ciertos hermanos para recibir las ordenanzas y también ayudar a ciertos hermanos para trabajar en la hora del templo y de historia familiar de ellos. Estos son los tres propósitos y nos lo comparte aquí en el manual. Esto es para que pues nos enfoquemos a estos propósitos y no nos desviemos luego a veces en las reuniones a veces nos desviamos los temas que deben de ser, pero estos son los propósitos, los tres propósitos que nos marca el manual. No sé si tengan ahí alguna duda, algún comentario. Sí, estoy mirando, hermana, respecto a lo que también dice, algo muy interesante, que los miembros específicos casualmente salen desde las organizaciones, sea en este caso el Quórum y Sociedad de Socorro, son donde van a sacar esos miembros específicos con la que se va a poder trabajar y poder, bueno, mediante la entrevista con el obispo, ayudársele a que puedan cumplir justamente el objetivo que es entrar al templo, recibir sus investiduras y en aquellos casos, bueno, sellarse como familia, ¿no? Sí, así es, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Yo opino que está bien lo que están diciendo. Hasta el momento vamos bien. Gracias, hermano. Sí. Hermana, Sí, buenas noches. buenas noches, Eh, hermana. bueno, yo también pienso que podrían ser los niños que por primera vez van a ir al templo, cómo se están preparando con los nombres por los cuales van a hacer el bautismo, ¿no? Esos también podrían ser incluidos. Sí, también. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana. No estábamos olvidando de ellos, de los niños, de los jóvenes, ¿no? Porque eh, ya se está trabajando con jóvenes en ciertas partes de los templos, que están exclusivamente jóvenes teniendo liderazgo dentro del templo y trabajando a full, ¿no? Con todo lo que es las ordenanzas de bautismo y confirmación. Por eso es que nos están pidiendo que seamos enviadores de nombre al templo. Hay uno de los templos nuevos que tiene dos batisterios, justamente por este punto que acaba de plantear la hermana, de los niños, ¿no? Y los jóvenes, digamos. Así es. Gracias, hermano. Así es, en el 2021 está una actualización del manual y ahí ya incluyen a los niños que pues ya se bautizan, que ya tienen cédula de miembro, para que se pueda también estar trabajando con ellos, que empiecen la senda de los convenios desde su bautismo, bueno, después de su bautismo. El siguiente tema son las herramientas para las reuniones de coordinación de Templo Historia Familiar. Es decir, ya vimos quienes asisten, ya vimos ciertas características que debe tener nuestras reuniones de coordinación y también ya vimos qué propósitos deben de tener estas reuniones. Y en el propósito hablamos de ciertos miembros, pero para que nosotros conozcamos ya a esos ciertos miembros,
ya ponerles nombres y ya eso lo vamos a poder sacar de algunas herramientas que nosotros tenemos en la página de la iglesia, primero en nuestros planes. Estas herramientas, el plan de área y el plan de barrio, pues nos va a servir para ver las metas que tenemos y poder estar trabajando con ellas en estas reuniones e ir haciendo nuestros avances y nuestras asignaciones. También otra herramienta es el informe de actividades de Templo Historia Familiar. No sé si todos conozcan que es en el que nos da ciertos parámetros de cómo está trabajando el barrio, como son el número de enviadores de nombres al templo, hermanos que entran a Family Search, hermanos que agregan algún recuerdo a Family Search. Ese es lo que viene en un informe de actividades. También otra herramienta que debemos de utilizar pueden ser, hay cartas, en el caso del área México, hay cartas de la primera presidencia. Ahí, por ejemplo, a nosotros nos piden que en la segunda hora estar trabajando con algunos miembros para que podamos verificar que tengan su cuenta. Si no la tienen, que se les recupere, o bueno, si no las tienen, hay que creárselas o recuperarlas. Entonces, esta segunda hora hay una carta especial de la primera presidencia en México donde nos permite trabajar en la segunda hora con algunos hermanos, no con todos, solo con algunos, y cada domingo pues vamos variando estos hermanos para que todos puedan ser atendidos. También hay algunas instrucciones del área o instrucciones que nos dan cada año, instrucciones para líderes de Templo de Historia Familiar. También ahí nos vienen algunas, como hace rato comentaba la hermana, que ya hay algunos procesos que ya se pasan hacia el obispo o hacia la estaca. Entonces, en ese año también en la instrucción para líderes hablaban de poder trabajar con los miembros nuevos a través de la página de la iglesia. Puede ser un líder o puede ser el obispo también que les ayude en la página y que puedan ahí empezar que el hermano el recién conversó pueda decirnos el nombre de algún antepasado fallecido y que él quiera hacer la obra por esa persona. Y entonces ya los líderes también hay una instrucción en donde se ingresan a la página de la iglesia y ahí ya pueden ir ayudándoles. También los devocionales, a veces hay devocionales de áreas y entonces también ahí nos dan ciertas instrucciones de cómo estar trabajando en la obra de Templo de Historia Familiar. Son herramientas que nos van a ayudar a estar mejorando estas reuniones de coordinación. Y también hay otro que es un informe que se llama Estadísticas de la Unidad. En estas estadísticas, en este informe, nos van a dar cierta información de los hermanos recién conversos, de hermanos que ya están investidos y también de los que no están investidos. Viene cierta información que nos va a poder ayudar para poder estar trabajando con los nombres de estos hermanos en estas reuniones. Si bien es cierto que aquí viene estadísticas o números, pero ya después hay donde están los números, están en azulito y nosotros podemos entrar y ya nos da el detalle del nombre de los hermanos para poder nosotros irlos ya considerando en estas reuniones de coordinación, para poder establecer con ellos algunos planes para poder trabajar con ellos. ¿Tendrán alguna duda hasta aquí? Bueno, les comentaba acerca de la primaria. En el 2021 fue la actualización, pero ya está actualizado, ya lo pueden ver en el manual. Aquí en lo de primaria. Y aquí nos dice, si alguien me ayuda a leer, por favor, el primer párrafo. Si yo puedo, dice, Sí, la presidencia de la primaria ayuda a los padres a preparar a los niños para que entren y progresen a lo largo de la senda de los convenios. Esta es una de sus responsabilidades más importantes. Para lograrlo, la presidenta de la primaria puede asignar a una hermana miembro de la presidencia para que ayude a los padres a preparar a sus hijos para que sean bautizados y confirmados. La presidenta de la primaria
puede asignar a otra hermana miembro de la presidencia para que ayude a los padres con la preparación de sus hijos para el templo y el sacerdocio. Ok. Gracias, hermano. ¿Tenemos algún comentario, sugerencia de esto o duda? En algunos barrios apenas están trabajando en esto, pero sí es importante que pues ya se incluya también a la primaria en lo que es, aquí sería obra misional y aquí abajito sería obra del templo. Entonces también hay consejeras ya asignadas en la primaria para estas dos obras. Qué buen concepto, hermana Drive, ¿no? Porque sería muy interesante que algunas presidencias de las primarias conozcan esta parte, porque eh, yo entré en conflicto siendo con una presidenta y justamente por explicarle esto que había que hacer, le había mostrado, pero bueno, eh, se enojó conmigo porque le había dicho que teníamos que preparar a los niños y había niños que están este año pasando ya a hombres jóvenes, ¿no? Y ojalá que puedan entender este principio. Así es, gracias hermano. La presidenta de primaria, cuando dio este informe, este anuncio de que iba a actualizarse el manual, ella decía que no solo los íbamos a preparar, no solo prepararlos para un evento, sino prepararlos para esa senda de los convenios, para una vida de convenios. Entonces, es un proceso en el que la consejera debe de apoyar a, tanto al pequeño como a los papás para ir preparándose. He visto en algunos, em, páginas donde ha habido hermanas que con mucho amor han hecho unos libritos de libritos de mi bautismo. Entonces van ahí preparando al pequeñito, como por ejemplo su testimonio, la entrevista con el obispo. Entonces, y ahí ellos van poniendo como si fuera su diario, van poniendo ahí todos estos procesos, todo este avance que van ellos teniendo. Yo lo trabajé y lo viví con mi hijo, con ese librito me apoyé para que pudiera ir comprendiendo el bautismo. Y una vez que ya está lleno, pues igual también lo subí a su cuenta de Family Search, para que pues también ellos vayan recordando, ¿no? Todos esos, eh, em, este proceso tan importante de poder entrar en la senda de los convenios. Se los comparto ahí después este librito también. Y esto, pues, como dice este hermano, ya no se pelee, mejor dele el manual y ya está en el manual, las asignaciones de cada, de cada consejera de la primaria. Ahí usted lo puede encontrar esta parte y ahí se los puede, explicar para que ellas puedan ir también desarrollando esta parte. Ah, ¿algún comentario más? Sí, hermana. Oiga, Sí, ¿puedo hacer un comentario? sí. Ese manual del que usted habla, ¿no es el de cómo prepararse para entrar al Santo Templo? ¿Es un manual pequeño? Eh, no, ese es para nosotros como adultos. Este es un manualito ahí pequeñito que no es, está diseñado, las hermanas de primaria que han diseñado para poder apoyar a los niños como si fuera un diario donde vayan ellos registrando todas sus experiencias espirituales acerca del bautismo, de su bautismo. Entiendo. Yo le preguntaba por el manual que leyeron ahorita, una fracción del manual que decía Ajá. usted. Ese es otro Ah, manual. Sí, sí, es otro manual, hermana. ajá. Así es. Es el Gracias. manual general. Ajá, sí, así El es. manual general, sí, ese no lo tengo. Por eso es que no entendía yo eso. Sí, Sí, gracias. hermana. Está en la Bien. biblioteca del Evangelio, este manual de la primaria, donde están todos, para todos los líderes. Bueno, y en sí está en la biblioteca del Evangelio. Todos podemos acceder a este manual. Sí, Sí, gracias, hermanos. Bien, estos informes que les decía yo en la página de la iglesia, ustedes entran con su cuenta de la iglesia y se van, les va a dar una pantalla así parecida
y les da el menú donde dice informes. Ustedes ahí le seleccionan y les va a aparecer este menú que dice asistencia, informes misionales, informes de miembros. Es una de las herramientas donde nosotros podemos sacar las listas de los hermanos con los que vamos a poder estar trabajando y que cada semana deberíamos de estar ahí de una forma actualizada. En informes misionales, aquí hay dos informes que nos van a servir mucho. Uno es el progreso de la senda de los convenios. Si nosotros aquí le damos clic en nos va a sacar un listado de los hermanos que están por ejemplo, ahorita que es septiembre, me va a dar de septiembre del año pasado hasta ahorita que se han bautizado y su progreso, cómo ha ido de los hermanos. Si ya tienen un llamamiento, si ya tienen una recomendación por representante, ya no se llama de uso limitado, se llama recomendación por representante. Si ya tienen hermanos ministrantes, amigos en la iglesia, entonces si ustedes se van a este informe, de hecho con ese informe trabajan el otro líder, que es el líder de obra misional. Aquí es donde nos juntamos con ellos, porque ellos ya tienen acá aquí ellos también revisan este informe y ahí nos van diciendo el progreso de estos hermanos, el nombre del hermano, su información y cómo ha ido progresando. El otro informe es el informe de actividades de historia familiar, que es donde pues nos habla de ciertos aspectos donde nosotros como barrio estemos trabajando, como ser enviadores de nombres al templo, eh, como si hemos agregado nombres a nuestro árbol o agregado recuerdos o si hemos indexado, aquí es donde nos va a aparecer este informe que es de barrio. Este es un poco más de totales, pero también nos permite ver en este informe casi hasta abajo es un resumen donde nos dice, por ejemplo, si tengo 25 miembros nuevos. Y ahí me dice cuántos han trabajado o han enviado nombres al templo. Si me dijera 3 o 5, entonces ya sé que pues tengo que trabajar esa parte, ¿verdad? Con los miembros nuevos, darle seguimiento para que puedan estar trabajando en su historia familiar. Y otro informe es aquí, donde, en el menú donde dice informe de miembros, que es aquí, estadísticas de la unidad. En este nos va a aparecer igual, son números, pero ahí ya si le dan clic en lo azulito, en las cantidades, ahí ya nos aparece un detallado, o sea, el nombre de las personas, como por ejemplo recién bautizados, recién conversos, hermanos que no tienen recomendación. Así es el informe que tenemos aquí. Y estas herramientas nos van a poder ayudar para estas reuniones de coordinación, para poder trabajar ya con nombres. Y dependiendo el hermano y su edad, a qué grupo o a qué organización pertenezca, es donde ya tenemos los líderes que están trabajando con ellos. ¿Tenemos alguna duda, hermanos, de aquí? Todo claro. Gracias, hermana. Bien, esta otra pantalla es del informe que habla de estadísticas. Aquí nos habla de, por ejemplo, en este barrio, cuántos miembros hay, cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuántos son hombres jóvenes, cuántas son de mujeres jóvenes, cuántos adultos tenemos investidos. Es donde yo les comentaba. Y la parte donde tiene los números que están en azul, si yo le doy clic, me va a desglosar. Por ejemplo, aquí me dice que son 9 hermanas, 9 jóvenes, entonces me va a sacar un listado de 9 nombres de estas hermanas y para que cada organización pueda estar trabajando con estos hermanos. Y aquí tenemos en este mismo informe esta parte de aquí donde nos dice conversos recientes de los últimos 12 meses. Entonces, aquí por ejemplo me dice que en estos últimos 12 meses, esto es de septiembre del año pasado a septiembre de ahorita, son 35. Y aquí abajito me los desglosa por cada organización. Entonces, en estas reuniones de coordinación,
pues tenemos un líder de cada una de estas organizaciones. Entonces, cada una de estas organizaciones tiene que conocer las cantidades y los nombres de esos hermanos o hermanas. Aquí me dice que hay hombres adultos conversos. Ellos pertenecen al quórum de élderes. Y aquí me dice que hay 8. Entonces el presidente de quórum, perdón, aquí el consejero asignado de quórum de élderes, asignado a templo, pues tiene que ver quiénes son estos hermanos y cómo ha ido su progreso con ellos, en sus ordenanzas, en su historia familiar, en su árbol genealógico. Aquí también, por ejemplo, tenemos mujeres adultas conversas. Ellas pertenecen a la Sociedad de Socorro. O sea que ha habido aquí, en este barrio, 11 hermanas que se han bautizado. Y de la misma manera, la consejera tiene que tener identificados la cantidad y los nombres de estas hermanas y su progreso de cada una de ellas. Esa es la forma en cómo deben de estar trabajando en estas reuniones de coordinación. Los hombres jóvenes, también aquí sí vemos. Las mujeres jóvenes, también sus líderes deben de estar, pues, también informados y estar trabajando con este informe. A veces nos cuesta trabajo buscar esta información, pero es necesaria para estas reuniones. Y al último son niños o en la primaria que dice que han sido bautizados 7. Por eso es que también, si vemos aquí, es de cada organización donde desglosan los 35 miembros que se han bautizado. Cada organización tendría que estar tomando lo que le corresponde, sus hermanos, hermanas, y estar viendo su progreso de ellos. Es para eso que nos sirve este informe. Es una de las herramientas para poder trabajar en las reuniones de coordinación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, hermanas? Está interesante. Gracias. Bien, algo que a veces, esto lo agregué al último, porque recordé en estas últimas semanas, de repente mis consejeras, yo estoy sirviendo como presidenta de la Sociedad de Socorro en mi barrio, y a veces mis consejeras no pueden asistir a las reuniones, tanto de obra misional como de templo, entonces pues me corresponde a mí ir, asistir. Y yo hay algo que veo es el que no registramos, sí hablamos, pero no registramos, no se hace un informe de esa reunión en mi barrio, no sé en los demás, pero yo creo que es algo importante y es necesario, como dijo el presidente Monson, ¿verdad? Eh, que me olvida esa frase, pero de que todo lo que informamos, Ah, cuando el rendimiento se mide, ajá, dicho rendimiento ajá, mejora. Cuando el rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. gracias, hermano. Así es. Entonces debemos de tener un registro de esa, si bien el manual no lo marca así, pero es algo necesario para nosotros y para las siguientes reuniones. A veces el líder no puede asistir, pero habrá un consejero, pero si ya hay un registro, ya hay un informe, entonces podemos avanzar, como dijo el hermano, ¿verdad? Con la cita del presidente Monzo. Se va a acelerar esta obra, hermanos, si nosotros registramos. Yo sé que ahorita la tecnología está muy avanzada, pero también en el celular lo podemos registrar y es algo necesario. En esta minuta debemos de iniciar con el informe de las asignaciones de la reunión anterior. Una reunión anterior se debió de haber dado asignaciones, se dejan establecidas en esta minuta y en esta nueva reunión se debe de dar un informe de esos avances, de lo que se trabajó o de las asignaciones que se les dieron a cada organización. Otro tema que debe de venir en esta minuta, como ya nos dice ahí los propósitos, tenemos que tener ahí la lista de miembros para recibir sus ordenanzas personales. Es decir, a qué miembros estamos ayudando para que puedan recibir sus ordenanzas personales. Aquí prácticamente es para Sociedad de Socorro y Quórum de Élderes. También debemos de tener en esta minuta miembros para ayudar en su historia familiar. Es decir,
Aquí entran, como habíamos dicho, los miembros recién conversos, menos activos y los activos. En ese orden tenemos que buscarlos. Es decir, miembros que tenemos que ayudarles en su historia familiar, empezando con crearle una cuenta o recuperarle su cuenta y empezar a ayudarle a agregar nombres a su árbol. Entonces debemos de tener una lista de estos miembros en que estamos ayudándoles. También tenemos que tener miembros y que también estemos ayudándoles a enviar nombres al templo. Dentro de esta minuta también tenemos que ver las visitas a la casa del Señor. Estas, pues, sabemos que, por ejemplo, los hombres, o bueno, por lo menos aquí en México, los hombres y mujeres jóvenes están yendo una vez al mes al templo. Entonces, y aparte hay visitas a la casa del Señor, por barrio. Y también puede haber por organización. Entonces, ahí es donde estamos, tenemos que estar, también agendando en esta minuta esas visitas y a quiénes vamos a llevar o quiénes vamos a ayudarles, ¿verdad? Para que puedan ir a la casa del Señor. También en estas reuniones debemos de estar viendo, invitando a miembros. En el caso del área México, ahí nosotros en la segunda hora, invitamos hermanos, 5 hermanos, uno por cada organización, para ir a la segunda hora con los consultores y que les apoyen en crear o recuperar cuenta y enviar nombres al templo. Eso es lo que trabajamos nosotros en la segunda hora. También invitarlos a talleres de historia familiar. Los talleres de historia familiar, hermanos, ahí nos ayudan, de hecho, el 80% del trabajo o 90 es de los consultores y ellos nos ayudan muchísimo a estos talleres de historia familiar y muchas de nuestras metas están enfocadas o más bien se cumplen cuando tenemos estos talleres de historia familiar. También podemos estar invitando a los miembros a actividades de historia familiar, como puede ser una expo genealogía, a una noche de hogar con enfocado a historia familiar. Podemos estar invitando o haciendo actividades para invitar a miembros a estas actividades. Esto debe estar también registrado aquí. También algo importante, hermanos, es asignar hermanos ministrantes, o ya sea, si no hubiera muchos hermanos ministrantes, a los consultores para ayudar a los miembros. ¿Quién va a poder apoyar a algún miembro en su historia familiar o en enviar nombres al templo? Entonces aquí también los hermanos ministrantes, la administración es también una parte fundamental para poder ayudarlos a hacer su historia familiar. Si los hermanos ministrantes asignados no supieran hacer historia familiar, tenemos acá a los consultores porque también ellos apoyan. De hecho, en esta reunión recordemos que también están aquí los consultores para apoyarnos para trabajar con los miembros. Y en esta minuta debe de estar registrado pues todas las asignaciones y quienes van a ser los responsables de poder estar haciendo estas asignaciones para que en la siguiente reunión lo primero que van a hacer después de la oración es el informe, dar un informe de sus asignaciones. ¿Tenemos aquí alguna duda, algún comentario, hermanos? Hermana Eh, América, el hermano Edgardo sí. Castro tiene la mano levantada. Sí, Sí, gracias. adelante, Sí, hermano. hermana, solo una pregunta. Invitar a miembros a la segunda hora a los talleres. Ahora, ¿esta carta que usted tiene solo es para la Ciudad de México o el país de México o es general? Sí, es para el país de México, nada Ah, más. ya. Sí, es que aquí nosotros tenemos prohibido segunda hora utilizar para historia familiar. Sí, 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 nada más es para el área de México, pero nada más solo tenemos que llevar un miembro, un hermano o hermana en el orden que hablamos, de menos, recién conversos, menos activos o activos. En ese orden,
Si tengo un recién converso de esa semana, pues yo le doy el nombre para que lo lleven a esta segunda hora. Y el único propósito va a ser que puedan crearle una cuenta o recuperarle una cuenta, su cuenta, y enseñarles cómo enviar nombres al templo o usar la herramienta de ordenanzas listas. Eso no debe de pasar máximo de 10 minutos y ya de ahí los tenemos que regresar a su clase. Ah, ok, pero sería útil porque por lo menos le dan un tiempo en la segunda hora. Aquí Sí, nosotros no podemos. no se puede. Sí, sí, también depende del área. También las reuniones de coordinación, creo que en el Caribe o Centroamérica, por allá tienen la forma de reunirse los dos líderes los dos líderes con los consejeros, con todos los que están aquí, pero se junta obra misional y obra de templo. Pero pues ya depende de su área donde estén, que aunque el manual no marca eso, pero ya es una instrucción del área en donde están. He llegado a ver videos en el YouTube de Centroamérica, del Caribe, y tienen esa forma de trabajar, pero bueno, es conforme a en donde estén ustedes, lo que les permitan trabajar. América, Sí, también hay dos manos levantadas. Primero levantó el hermano iPhone, Arturo, pero ya ha bajado la mano parece, y luego está la hermana Carolina. sí, gracias. Está el hermano Arturo, ha levantado su mano. Ah, gracias. Sí, hermano. Sí, adelante, buenas noches. Arturo Fajardo, acá de Lima, Perú, el barrio Los Ángeles, destaca Las Palmeras. Ajá, gracias. Sí, nosotros hacemos eso. Gracias a Dios, nuestros líderes sí nos han orientado un mínimo y máximo de 10 minutos y nos enfocamos y está dando resultado, hermanito, porque tenemos un templo acá cerca, nuevo, nuevecito y, y es el gozo de todos nosotros. Gracias. Gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más? Y la hermana Una pe- Carolina también había levantado su Ah, mano. gracias. mm, Buenas noches, hermanitos. Era solo para hacer un comentario. Pues de los años que yo he llevado como consultora, digamos, habían horarios en que podamos estar una hora antes de las reuniones y una hora después de las reuniones. Ahora, por ejemplo, entramos a las 9 de la mañana. Incluso no siempre se abre la capilla, digamos, como a las 8 de la mañana. Digamos, como el primer domingo se suele abrir y pues hay hermanitos que aprovechan para trabajar antes. Y pues ya cuando se terminan las reuniones a las 12 pues nos quedamos a trabajar hasta que cierren ya la capilla. Pero realmente sí es una gran bendición poder trabajar con ellos el domingo porque por recursos hay hermanitos que solo pueden llegar como a salir. Por ejemplo, hay maestros que vienen veredas o su situación económica y realmente es muy bonito poder aprovechar los espacios de poder estar pues ese día reunidos para poder trabajar y poder apoyarles en su obra genealógica. Mm. Gracias, hermana, gracias por su comentario. No sé si tengan alguna otra duda, alguna. La Hermana, hermanita, perdón, la hermanita María Rosa hace comentario que los quintos domingos que hay pues durante el año se podría hablar de ese tema y claro, con la autorización del obispo, ¿no? Porque es el obispado quien asume esa responsabilidad. Sí, sería muy, muy buena reunión y actividad. Sí, así es. Bien, hermana, sí, ¿me escucha? sí, Sí, mire, yo soy Víctor. El, sí. el, ya sabe usted, oiga, yo tengo la duda a quién informar de estas reuniones o esos trabajos de avance que hacemos de historia familiar, porque los hacemos y los registramos en una hoja, pero ¿a quién hay que informar de eso? Es lo que tengo yo duda. Ah, ok. Gracias, hermano. Pues uno es en ese grupo de WhatsApp donde están este, mm, los líderes que les comenté aquí, los que asisten a las reuniones, deben de Sí, estar en ese grupo de WhatsApp. Ahí puede dar su informe. Esa es una. Y la otra es informar.
usted es líder de templo, le tiene que informarle al consejero de Quórum de Líderes Sí. asignado a templo. Y él a su Ah, vez se lo tendrá que dar al presidente de Quórum el informe de lo que ha estado trabajando. muchas gracias, hermana. Sí, Estoy gracias. satisfecho, gracias. Pues no sé si tengan alguna otra duda, comentario. El hermano Arturo también nuevamente Sí. levantó su mano. Sí, para compartirles, ahora que menciona la hermana el WhatsApp, nosotros en el WhatsApp eh, tenemos el privilegio de poder tomar foto, poner el nombre, la organización, el barrio, entonces, y ponemos completo que si pertenece a Sociedad de Socorro o pertenece a Quórum Delder, o mujer joven, hombre joven, y eso automáticamente se registra en la estaca. Y ellos nos envían ahí un enlace donde cómo estamos yendo, ¿no? En todas las ordenanzas, en las visitas, todo eso se computariza ahora con esta nueva tecnología. Gracias. Gracias, Ujú. hermanos. Pues sería todo de mi parte. Yo les agradezco mucho su tiempo y el tiempo que le dan al Señor para poderse instruir y poder servir mejor en nuestros barrios. Y se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Muchas gracias, América. Bien, aún sigues compartiendo todavía tu... Ajá, sí.